pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. 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 Hey. Y en las luchas y en las pruebas, hermanos, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. 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 Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Como está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está
está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Hemos llegado a este momento tan hermoso, a este momento de celebrar la comunión. Trae tu galleta, tu pan y tu jugo para celebrar la comunión como en familia. Tómate unos segundos de meditación antes de venir a la mesa. Oremos. Oh Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta mesa de amor que tú nos brindaste hace más de 2000 años. Te pedimos, Señor, que nos perdones por todo lo que hicimos que no deberíamos y todo lo que deberíamos que no hicimos. Y Señor, hoy recibimos tu perdón, Padre. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Iglesia, aquella noche antes de que Jesús iba a ser crucificado por ti y por mí, quiso dejarnos algo para que lo recordáramos siempre. Y nosotros aquí en tu iglesia Nuevo Comenzar lo hacemos cada domingo porque es un privilegio y es un honor. Jesús tomó un pedazo de pan, lo elevó al Padre, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y te lo da a ti y a mí hoy diciendo: coman, este es mi cuerpo que será entregado por todos. De la misma manera, tomó la copa de vino, la elevó al Padre, la bendijo y la dio a sus discípulos y te la da a ti y a mí hoy diciendo: beban, esta es mi sangre, el nuevo pacto que será derramada para el perdón de todos sus pecados. Y Jesús dijo que cada vez que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, lo hiciéramos en memoria de Él. Oremos. Oh Padre bendito, gracias. Gracias por ese amor que nos tienes. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Y Padre, en estos momentos te pedimos que tú transformes estos elementos de lo natural a lo espiritual, como lo hiciste en aquel día, para que entres tú y tengas comunión con nosotros. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a consumir juntos el cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias por este pan del cielo que viene y entra a nuestro corazón, que entra a nuestro espíritu, Señor, para que sigamos sentados ante tu presencia, ante tu palabra, ante tu verdad.
Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, gracias por estar aquí. Yo soy la pastora Nereida Flores y te doy la bienvenida a tu iglesia Nuevo Comenzar, la iglesia de la reconciliación. Y como cada domingo, darle las gracias a nuestro grupo de alabanza, darle gracias a Dios por tenernos otro domingo aquí. Y quiero darle las gracias a la iglesia Nuevo Comenzar. El domingo pasado fue el domingo de apreciación al clérigo y es un honor para mí ser pastora de esta iglesia que se sigue moviendo, que sigue caminando. Gracias por su tarjeta, gracias por su regalo y lo más importante, gracias por sus oraciones. Así que vamos a seguir nuestro servicio haciendo nuestra declaración. Así que toma tu Biblia, tu aparato electrónico y repite conmigo. Esta es mi Biblia. Yo creo que es la palabra de Dios, que es verdad, vida y que libera. Yo la leeré, la estudiaré y la obedeceré. Me rendiré ante su poder y dejaré que transforme mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi familia, mi iglesia, mis finanzas y mi ciudad para servir a Dios y al prójimo. Hermosa declaración. Y ahora vamos a seguir en nuestra lectura. Estamos en el libro de Mateo 22, del 15 al 22. Mateo 22, del 15 al 22. Y así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Es permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo su maldad, sus malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, le preguntó. Del César, respondieron. Entonces, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Esta es palabra de Dios. Amén. Oremos. Oh Padre bendito, gracias Señor. Gracias porque tenemos la expectativa de que tu palabra, Señor, va a traer vida, va a traer renovación, va a traer restauración, Padre. Te pedimos, Señor, que en estos momentos tú nos abras la mente y el espíritu, Señor, para ser hacedores de tu palabra. Y, Señor, te pido que tú disminuyas este vaso de barro, Señor, para que las palabras que salgan de este corazón sean solo para eso, para crecer, para madurar a tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Aprendimos la semana pasada que todos somos invitados, que somos invitados a esas bodas del Cordero, que fuimos invitados, pero que la invitación requiere una respuesta para ser esos escogidos. Y cuando ya somos escogidos, cuando somos su iglesia, entonces vamos a poder tocar a los demás. Entonces vamos a poder impactar a los demás grandemente. Y esta semana llegamos a este pasaje donde se vivía allí una atmósfera de una división política. Que ahí era algo increíble, que este grupo de los fariseos y de los herodianos se juntaron, dos grupos tan diferentes, en polos opuestos en todas sus creencias. Los fariseos eran los religiosos, los élites de la religión, los que seguían esas leyes del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, a pie y a espada. Y que ellos ejercían control sobre el pueblo de Israel para ejercer que ellos también siguieran las reglas a como diera lugar. Y ellos estaban en contra del gobierno romano.
En cambio, los herodianos era un grupo de judíos que apoyaban la dinastía de los Herodes, de la dinastía Herodes Antipas, y por lo mismo al gobierno romano. Ellos sí apoyaban al gobierno romano, por eso estaban en dos lados muy opuestos, pero se unieron sus fuerzas para atrapar a Jesús. Querían oponerse a Jesús y por eso lo hicieron. Mi enemigo se vuelve mi amigo cuando hay para ellos otro enemigo. Y esta división política se está viviendo hasta el día de hoy. La estamos viendo a diario en nuestra nación. Y Jesús nos invita a ver cómo estamos respondiendo ante esta división de hoy. Ante la división cuando sales de tu casa, cuando prendes la televisión. Y Jesús nos está invitando a ir más allá de esa pregunta política. ¿Cómo respondemos cuando los demás no piensan como nosotros? Cuando su afiliación política no es igual a la nuestra. Pastora, ¿va a hablar de política? No, voy a hablar de la palabra de Dios, pero es importante poner en un contexto. La Constitución de los Estados Unidos dice que debe de haber separación de Estado y de la iglesia, y eso está escrito en nuestra Constitución. Los fundadores de nuestra nación así lo escribieron y así lo ejercieron porque sabían que lo íbamos a necesitar. Lo que quiere decir es que el gobierno no dictamine, no se meta con la iglesia, pero eso no quiere decir que la iglesia calle y no hable la verdad. Y no lo es. No les voy a indicar por quién voten o para quién voten. No, ese no es el mensaje. Pero sí les invito a ejercer su derecho como ciudadanos a que voten, a que hagan que su voz sea escuchada. A ver que somos ciudadanos de estos Estados Unidos, pero somos ciudadanos primero del reino de los cielos. Como cristianos necesitamos ver dónde estamos en estas áreas de nuestra vida, en dónde está y ver nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón con toda esta división? Di no a la división, título de la prédica. Di no a la división. Y que nuestra ciudadanía celestial siempre debe de vencer la ciudadanía de este mundo. Porque si dejamos que lo de este mundo nos controle, si dejamos que podemos llegar a ese momento de dejar de hablarle a tu familia, de dejar o bloquearlos en Facebook o a un amigo o a una amiga de la infancia. Te lo digo porque confieso, yo lo hice. Y no estoy diciendo que eso es lo bueno, porque este mensaje me dio en lo más profundo para ver dónde estoy yo también. O dejar, y cuando hacemos eso, estamos diciendo, mi ciudadanía de este mundo está ganando y no a quien yo lo pertenezco, no del reino al cual yo he sido escogido, por el cual yo fui comprado con un precio tan grande, con un precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, nuestra alianza y nuestra lealtad debe ser a Dios primero a Dios. Y Él nos ayuda a ser buenos ciudadanos. Porque cuando hacemos las cosas como Él nos dice, como Él nos indica, como Él nos da esos valores, siempre vamos a glorificar a Dios. Recuerda, cuando sabemos la verdad, vamos a hacer lo mejor. Jesús nos va a enseñar en el primer punto de aplicación, sé honesto y vive en la verdad. Segundo punto de aplicación, pagar o no pagar. Tercer punto de aplicación, necesitamos ser y llevar la imagen de Dios. Primer punto de aplicación,
sé honesto y vive en la verdad. Es como un gráfico circular, ¿verdad? El pie chart que le llamamos. El obispo lo ha usado muchas veces, y es esa analogía de donde un círculo representa lo que es todo un total. Los roles que llevamos en nuestra vida los ponemos en ese círculo por partes, porque creemos que las tenemos que separar. Y ahí separamos, haz de cuenta, como un pie o un pastel o una torta. Y ahí tienes tu tajada, ahí eres cristiano, es una parte, eres esposa, es otra parte, eres mamá, es otra parte, eres abuela, el trabajo, o sea, todas esas partes, y aún nuestra afiliación política. Pero todos esos roles no son diferentes pedazos separados, sino el conjunto, la compostura de todo un círculo completo. Y un rol no debe de ser más que el otro, y tampoco que ese rol se convierta en nuestra identidad, porque entonces dejamos de ser saludables. Porque nos comportamos de un modo en este rol, pero de este modo en este rol, porque nos dejamos identificar y nos dejamos controlar por ese rol. Como cuando dejamos que nuestra asociación política sea nuestra identidad. Entonces estamos dejando que nuestra ciudadanía de este mundo gane, y ahí es cuando nos entregamos a la división. Pero ver que todos esos roles son parte de quién realmente somos. Por eso necesitamos conocernos a fondo. ¿Cuáles son los valores que tenemos dentro que componen a Nereida? ¿Cuáles son esos valores que tú tienes que hacen esa compostura de quién tú eres? ¿Qué es lo que nos motiva? Los fariseos y los herodianos hablaron y dijeron, halagando a Jesús, la verdad de quién Él era, de su carácter y de su forma de proceder. Pero ellos no lo creían. Describieron ese carácter de Jesús, esos valores que Jesús modeló, que nos sigue modelando y nos va a seguir modelando por medio de su palabra. Vivir sin halagos y vivir honestamente es no dejar que nadie nos manipule a creer o hacer cosas que no están en los valores que Dios ha puesto en nosotros, en esos valores que Dios nos da. Que la gente pueda ver que estamos viviendo en armonía, que estamos viviendo en paz, en amor con los demás. Que aunque no estemos de acuerdo en todo, y aunque ellos tampoco estén de acuerdo con nosotros en todo, que podamos ver que somos esas personas íntegras como Jesús. Que nuestro sí es sí y que nuestro no es no. Que buscamos la verdad de Dios y la vivimos. Y tratamos a todos con amabilidad. Tratamos a todos con amor, con respeto y con paciencia. Jesús quiere enseñarnos que ser sus discípulos se requiere ser llevados, ser motivados por el Espíritu Santo, que nos lleva a tener ese dominio propio. Cuando haya esas personas cuando queramos responder a esas personas, cuando están fuera del amor de Cristo, cuando ahí te mandan un meme o te mandan mandan un mensaje por Facebook y no es en lo que tú crees, no son los valores que tú tienes. Entonces ahí es donde entra el Espíritu Santo para ayudarnos, para tener ese dominio propio, para no contestar. En vez de responder enojados, hay que pedirle a Dios, déjame orar por esta persona. Esto es lo que esta persona cree, Señor. Eso no es lo que tu palabra dice. Ayúdame a orar por él. Ayúdame a orar por ella. Dice, no contestar mal por mal. Romanos 12:21 dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario,
vence el mal con el bien. Y la realidad es que a todos nos sale a reducir los valores basados en la fe. Y lo que es importante para nosotros, lo que valoramos, así es nuestras afiliaciones y así es como votamos, aunque unos digan que no. Por eso necesitamos ver qué es lo que creemos de Jesús y estar alineados a su verdad. Jesús quiere que nuestra motivación sea su verdad y que confiemos en Él. No creer en nuestra conveniencia para nosotros sacar su palabra fuera de contexto, para excluir, para rechazar, para odiar, para discriminar. Eso no es lo que quiere Jesús de ti y de mi iglesia. Porque entonces no estamos dejando que su verdad prevalezca y nos llevamos por nuestra justicia, que ya la tenemos identificada también, que está equivocada. Porque nosotros nunca vamos a poder ejercer la justicia como la ejerce nuestro Dios. Para que la gente confíe en nosotros, necesitamos ser honestos y dejar de pretender ser lo que no somos. Candil de la calle y oscuridad de tu casa. No ser hipócritas y tratar a los demás por igual. Déjale. Y es no sacar ventaja de nadie o no ser hipócritas o halagadores para que hagan lo que nosotros queremos. Porque muchas veces eso lo hacen las personas con nosotros, pero nosotros no tenemos que reaccionar de la misma manera. Como decía mami, cada cabeza es un mundo, pero en Cristo cada corazón puede vivir en la verdad de Dios, siendo honestos y desarrollar los valores de amor de Dios para con todos, aún con esas personas que no piensan, que no creen, que no viven, que no son como nosotros. Segundo punto de aplicación: pagar o no pagar. Esa es la pregunta. Pero la pregunta fue una pregunta muy controversial, porque ellos en su humanidad creyeron, ya lo atrapamos, ya le dimos esa trampa y Jesús va a caer. Porque si Jesús decía que sí era justo, que sí era necesario, que sí era permitido pagar los impuestos, el pueblo de Israel se iba a tornar contra él, porque ellos estaban en contra, se iban a enojar con él, con Jesús, porque ellos estaban siendo oprimidos, porque no era un impuesto, no eran dos impuestos, eran muchos impuestos. Y te invito a la clase de Biblia el miércoles para que vengas y aprendas todavía más profundo, y ahí es donde se da más detalle. Y si Jesús decía no pagar, entonces no pagar esos impuestos, eso era traición a Roma, y por eso estaban esos herodianos ahí para ejercer la acusación inmediatamente, para actuar inmediatamente a favor del gobierno de Roma. Pero Jesús responde magistralmente: denle al César lo que es del César. El dinero el denario tenía la inscripción del César y tenía la imagen del César. Denle sus impuestos al César, dijo Jesús. Como se dice por acá, pagar taxas, porque es parte de ese privilegio, es parte de ese derecho de ser ciudadanos. Porque lo que pasa es que si queremos esos derechos de que queremos los beneficios de que las calles estén pavimentadas, que estén en buenas condiciones, que haya buen transporte público, que haya seguridad vial y policial, y queremos todos los beneficios, pero no queremos la responsabilidad. Y a la hora de contribuir le andamos sacando la vuelta a pagar. Y hasta unos
andan ahí haciendo cosas que no deben, como adoptando a dependientes para pagar menos. Pero parte de ser honestos, de ser íntegros, de esas características que ellos habían describido en Jesús, y nosotros somos sus discípulos, debemos de desplegar esas características. Pero parte de ser honestos y de ser íntegros es tomar responsabilidad de hacer las cosas bien, de no andar con nuestras chuecuras. No solo se trata de obedecer leyes, no solo de observar la máxima velocidad para que no haya accidentes, pero que en tu corazón, por amor, por agradecimiento a Dios, porque Él es el que permite a esos gobernantes gobernar. Romanos 13:5 dice: así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Que tú pagues, que tú honres, que tú respetes, no porque es una ley solamente, sino porque lo que te motiva es el amor a Dios y el amor a los demás. Y por eso conduces y respetas las señales, no para que no te multen, sino para honrar y respetar la vida ajena. Y eso ahorita lo podemos decir de muchas cosas, lo podemos decir de las máscaras, lo podemos decir de la discriminación, lo podemos decir de tantas cosas, porque te importa el bienestar de los demás. Lo haces por amor, porque te estás protegiendo a ti, pero también estás protegiendo a la otra persona. Es asunto del corazón, iglesia. No ser traicionero, pretender querer a las personas, ser buenos con ellas, pero nomás se dan la vuelta y ahí estás hablando mal de ellos. Y de ahí podemos hacer un sermón de 2 horas, pero lo importante es de no ser una persona enfrente de alguien y detrás de ellos otra. Ese no es el carácter de Cristo. Eso no es lo que Él nos está modelando en este pasaje. También no ser traicioneros. Debemos darle al gobierno, escucha esto, nuestras oraciones, así como escuchas. Orar por esas personas que están en el poder de nuestra nación. Y te lo voy a dejar de tarea, no lo voy a leer, pero en 1 de Timoteo 2, del 1 al 2, ahí encuentras este versículo de orar por las personas, por los gobernantes. 1 de Timoteo 2, del 1 al 2. Honrar es parte de esa obediencia y lealtad a Dios, pero también es para que así podamos ser esos buenos ciudadanos de este mundo. Es cuando mostramos que somos de un reino más grande, de un reino de más poder, de un reino donde vamos más allá de lo temporal, porque esos gobernantes que están hoy no van a estar para siempre. Esas personas que hoy están haciendo lo que están haciendo no van a estar para siempre. Recuerda, el que cambia a las personas es Dios. Muchos aún no quieren cambiar, no quieren ser diferentes y siguen actuando de la misma manera que los corruptos, que los evasores, los que evaden y los que se rebelan ante las leyes humanas. Y haciendo eso, no podemos honrar y glorificar a Dios. Por eso Jesús va más allá del bolsillo, va más allá del contenido de estos impuestos, va más allá, va al corazón. Recuerda, las buenas intenciones solo son eso, se quedan en intenciones. Es hora de hacer y vivir la verdad en Cristo. Es hora de obedecer, no solamente cuando alguien te ve o cuando alguien te escucha,
Pero cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, ahí es cuando sabes que estás siendo impactado. De darle al gobierno lo que es del gobierno y darle a Dios lo que es de Dios. Tercer punto de aplicación. Necesitamos ser y llevar la imagen de Dios. ¿Cómo vamos a decir no a la división cuando dejamos de creer que Jesús es como nosotros? Él no es como nosotros. Él fue hecho hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Él es eterno, Él es poderoso, Él lo sabe todo y Él sabe la condición de nuestro corazón. Cuando queremos ser como Él, es cuando estamos dejando la división. Es cuando dejamos de comportarnos de una manera en la iglesia y de otra en la casa. Cuando dejamos de ser hipócritas y de tener diferentes máscaras en esos roles. No podemos tener una máscara aquí, una máscara allá, una máscara más allá. ¡Auch! Jesús nos está hablando fuerte porque quiere que haya esos cambios internos y esos cambios verdaderos que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a hacer. Cuando dejamos de culpar a los demás y a nuestras malas pasiones. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Hay que investígalo, no solo porque la gente dice, no solo porque los demás tienen opinión. Tú tienes que tener tu propia teología, tú tienes que tener tu propia creencia. Y si tú no estás anclado en Jesús, te van a llevar a otras opciones y te van a llevar a que esta ciudadanía de este mundo gane y trompe lo que es de Dios. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? En Génesis 1:26a y 27 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó al ser humano a su imagen, hombre y mujer lo creó. Esa imagen de Dios en nosotros se deforma cuando nosotros escogemos reaccionar de una manera opuesta a los valores de Dios. Y nos dejamos controlar por esas pasiones y roles que nos controlen, esos roles que los que desarrollamos en nuestra vida. Y cuando nos dejamos controlar por eso, estamos actuando opuesto a los valores de Dios. Dejamos de ser esos instrumentos de su paz y de su amor. Y sabes, la gente necesita esa paz y ese amor. Esas personas que no piensan como tú. Esas personas que no son y no creen como nosotros, iglesia. Tú y yo llevamos la imagen y la inscripción de Dios en nosotros. Es hora de dejar que se forme, de dejar que se ancle en nosotros. Porque la manera de darle a Dios lo que es de Dios es rindiéndole todo a Él. ¿Y qué es lo que le necesitamos rendir? Es nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Todo es de Cristo. Y necesitamos rendírselo a Él porque eso es lo que a Él le pertenece. Y Dios quiere restaurar esas áreas, esos roles, esas pasiones que no reflejan su amor, que no reflejan sus valores, que no reflejan su gracia. Jesús vino a rescatar y a restaurar lo que se había perdido. Te lo voy a decir otra vez. Jesús vino a restaurar, a rescatar lo que se había perdido. Dios quiere nuestro corazón y nuestra obediencia.
Y hoy puedes decir, pastora, estamos cansados, estamos dolidos por lo de la pandemia, estamos atribulados por tanta división en nuestra nación, por tanta injusticia, por tanta discriminación, por el odio, por el hambre que estamos teniendo en nuestra nación, por falta de trabajo. ¿Por qué? Pero Jesús dice, Dios quiere que no dejemos a lo exterior actuar en nosotros. Al contrario, en Colosenses 3:12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos del afecto entrañable y de bondad, revestirse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y cuando nos damos a esas pasiones, cuando nos dejamos llevar por lo que dice la gente, por lo que pone la gente, entonces lo que estamos haciendo, iglesia, ahí no hay amabilidad, ahí no hay bondad, ahí no hay amor. Cuando nos vemos como portadores de su imagen y de su inscripción en nosotros, entonces vamos a poder demostrar ese amor a los demás. Entonces, en vez de reaccionar, vamos a orar. En vez de reaccionar, vamos a ir a lo que su palabra dice. Y porque ya sabemos, porque está anclado en nuestro corazón, porque está ahí adentro, que es lo que Jesús quiere. ¿Qué es lo que Jesús espera de mí? ¿Qué es lo que Jesús ha puesto en mi corazón? ¿Qué es lo que Dios tiene de Él en mí? Tiene su imagen y su inscripción. Dios es quien nos llena, quien nos motiva y quien nos ayuda a ser sus manos y sus pies. Te lo voy a decir. Dios es quien nos llena, quien nos motiva y nos ayuda a ser sus manos y sus pies, pero tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que ser esos portadores de su imagen, de su verdad, de sus valores, de su amor. Para concluir, hoy tal vez tengas que ir a pedir perdón a alguien que rechazaste, a alguien que ignoraste, a alguien que excluiste. Que Dios te ayude. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que vayamos y pidamos perdón y le digamos a esa persona, aunque no piensemos igual, aunque no estemos de acuerdo en esto o en aquello, tú sigues y él seguirá siendo mi hermano. Tú eres mi amigo. Tú eres mi vecino. Dios nos va a ayudar a vivir en armonía y nos va a ayudar a reconciliarnos, aún aunque no seamos del mismo afiliación política. Dejemos que el amor de Dios sea lo que nos motiva a vivir una vida en paz con los demás, porque entonces ellos van a ver cómo estamos actuando, cómo estamos respondiendo a CMM, e inclusive unos a otros en la iglesia, cómo estamos respondiendo a lo que tú crees allá afuera, a tus valores de allá afuera, porque te dejas influenciar por esos valores de afuera y no te dejas influenciar por los valores de Dios, porque los demás pueden decir, esas personas no están de acuerdo conmigo, pero son buenas, son personas íntegras, son personas honestas, son personas que dicen una cosa y lo hacen, son personas que no discriminan a nadie, son personas que no rechazan ni me rechazan a mí, que no creo como ellos, que no voto como ellos, que no juego como ellos, que no vivo como ellos. Y no me excluyen, al contrario, me invitan a ver, a conocer a ese Dios que les está dando esa imagen y esa inscripción en ellos. Dios, que estamos llenos de Dios, de su amor, de su paz, de su verdad. Y eso es lo que damos a los demás.
Eso y solamente eso. No nuestras opiniones, no nuestros corajes, sino lo que Dios nos está dando. Por eso necesitamos su presencia, iglesia. Por eso necesitamos decirle sí y obedecerlo. Di no a la división. Di no a la división aquí en la iglesia y di no a la división allá afuera. Esta es la palabra de Dios. Amén. Oremos. Oh Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor, que entra y penetra, Señor, nuestro corazón, que a veces se da la división, Padre. Señor, porque nos damos a esas pasiones, Señor, externas y a esos roles de este mundo, Padre, y dejamos que eso se vuelva nuestra imagen. Pero hoy te pedimos, Espíritu Santo, que solo seas tú nuestra imagen y nuestra inscripción, que solo seas tú nuestra verdad, que solo seas tú el que nos guía, el que nos lleva, el que nos ayuda y el que nos lleva por esos senderos de este camino, de esta vida, Señor, para que podamos ser nosotros esos instrumentos de paz en tanta división. Que cuando nosotros lleguemos, ahí haya amor y haya reconciliación, a todo lo contrario, Padre, de lo que se está viviendo hoy, pero que seamos nosotros portadores de tu imagen, Padre. Y la única manera que lo vamos a lograr hacer es, Padre, dejándote anclar, dejándote entrar y dejándote morar en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, porque tú eres el que nos puedes cambiar. Solo tú puedes hacer tu obra en nosotros. Y hoy, Padre, nos rendimos. Hoy nos damos a ti, Señor. Yo ya no quiero ser igual, Padre. Yo ya no quiero vivir dividida con los demás, ni con tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a ayudarnos. Ayúdanos, Señor, a ser esas personas de apoyo unos para otros, dándonos tu palabra de esperanza, tu palabra de amor, tu palabra que sí tiene vida y la tiene en abundancia. Haznos, Padre, portadores de tu amor, portadores de tu imagen, e inscribe en nosotros tu palabra y tu verdad para poder darla a los demás. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Y Padre, te pedimos por cada diezmo, por cada centavo, Señor, por cada ofrenda que tu pueblo y que las personas que están del otro lado de las cámaras, Padre, van a dar. Porque, Señor, tu obra sigue, Padre, y no podemos estar estancados en nuestra comodidad. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, ayúdanos a surgir y ayúdanos a vencer, porque tu palabra dice que somos más que vencedores. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, iglesia. Gracias por haber estado aquí. Espero que este mensaje es nuestra oración, que sea de bendición para ti, para tu vida. Comparte nuestra página de internet con tus familiares, con tus amigos, el servicio de las 11, después el servicio del Ministerio de los Niños a las 12. Somos un conjunto, somos una iglesia que está unida y seguimos nuestros estudios bíblicos. Así que entra a nb-ccc.org. Ahí tendrás más información tocante al estudio bíblico los miércoles a las 6:30 y luego a las 7 empieza nuestro estudio donde profundizamos de la palabra de Dios, la cual hoy nos dio la aplicación. Ayúdate, como dices, ayúdate haciendo la voluntad de Dios. Ayuda a los demás para que hagan la voluntad de Dios, porque Dios dice que cuando portamos su imagen, entonces lo llevamos a Él, a los demás. Gracias, gracias por estar aquí. Y como cada domingo te mando un abrazo virtual con todo mi amor, hasta que nos podamos ver pronto y te esperamos la próxima semana. Que tengas una semana llena de Dios. Gracias y hasta luego.